Capítulo 18 de Primero de Samuel, David en lugares altos, parte 1. Continuamos en la tercera división del libro Primero de Samuel, que va de los capítulos 16 al 31, donde vemos la unción de David y la espera a su reinado. En la continuidad de nuestro estudio, hemos considerado en el capítulo anterior la extraordinaria victoria que obtuvo David ante el paladín de los filisteos, este es Goliat. Por ese hecho asombroso e inconmensurable, en este capítulo 18 vemos un pacto de amistad entre Jonatán y David, y el reconocimiento de Jonatán, que a pesar de ser el hijo del rey Saúl, reconoce a David como aquel elegido de Dios para ser rey después de Saúl. Este capítulo narra este hecho y las acciones de Saúl con respecto a David como el futuro rey en la voluntad de Dios. Leeremos los primeros 5 versículos del capítulo 18 de Primero de Samuel, pacto de Jonatán y David. Verso 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Verso 2. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Verso 3. E hicieron pacto, Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Verso 4. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Estos dos hombres, y estos dos nombres, Jonatán y David, son familiares para casi todos. Se han convertido en casi un proverbio, y son sinónimo del más alto tipo de amistad. Sin embargo, su importancia típica y espiritual son poco conocidas. Percibimos que el Antiguo Testamento es semejante a una gran galería de imágenes, la cual abunda con sorprendentes imágenes y escenas realistas de inmenso valor para nosotros, esto cuando la entendemos. Pero debemos referirnos al Nuevo Testamento para tal iluminación. No nos enteraríamos de que estas maravillosas imágenes fueron acontecimientos reales y que fueron pintadas por inspiración para aquellos que viven en esta edad presente. Hemos considerado y observado muchas de estas imágenes de David. Su historia se convierte en un libro de imágenes fascinantes cuando las hallamos y la tal consuma su importancia. Cuando vemos que tenemos la revelación de las lecciones dispensacionales típicas y personales en el asunto. Es glorioso en extremo, cargado de sabiduría divina en sus diferentes fases. Es el elemento personal representado en la vida de David y Jonatán. Para obtener la conexión, debemos recordar la escena del capítulo anterior, que se nos presenta, la cual realmente es muy interesante para tener en cuenta. Son dos ejércitos en orden de batalla, por un lado del valle de Ela, donde se reunió Israel, y en el otro lado estaba su adversario, los filisteos, con el gigante Goliat, el desafiante de Israel y su ejército, quien se jactaba en todo su poder, el cual se acercaba y se presentaba de continuo así por espacio de 40 días. Los de Israel se desanimaron y tuvieron mucho miedo, pero al final de ese tiempo no hubo cambios. Entonces Dios intervino. Envió a un pastor joven, sin experiencia para la guerra, en su ayuda, pero quien también era su ungido rey. El poderoso enemigo de Israel, Goliat de Gad, fue asesinado por el hijo menor de Isaí. Completa y perfecta fue la victoria. El campeón estaba muerto, y el ejército de los filisteos todos desaparecieron en su derrota. En 1 Samuel capítulo 17, verso 58, dice así: y le dijo a Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Y Jonatán, que había mirado a través del valle de Ela al terrible adversario, tuvo miedo y no pudo vencerlo. Él fue sorprendido por la victoria de David. Jonatán se había convertido en un pequeño hombre, aunque él era un poderoso guerrero. Hemos leído en este libro de 1 Samuel en el capítulo 14, en algún momento antes de la batalla que tenemos ahora en escena, que él había salido a una sola mano con la excepción de su escudero y derrotó un ejército de los filisteos. Pero Goliat fue demasiado para él. Sin duda, él se pregunta y al mismo tiempo se compadeció de David al ver a los jóvenes avergonzados ir contra el enemigo. Y su asombro fue mayor cuando vio que pocos compañeros podían matar al gigante, o que notas poderosas deben haber estallado de sus labios cuando este muchacho David corrió y cortó la cabeza del gigante. Se quitó la cabeza de Goliat con la propia espada del gigante. Debe haber sido una conmoción tremenda en el ejército de Israel y fue una fuerte y triunfante victoria lo que el pequeño David hizo en ese día, cuando el cuerpo del gigante cayó en el polvo y la cabeza levantada se le muestra a todo el pueblo.
Dispensacionalmente, esa victoria, aunque maravillosa y grande, fue solo una figura de la realidad mucho mayor del Calvario. No solo 40 días, sino 4000 años, el adversario, el diablo, se había burlado y mofado de la raza humana, en su incapacidad para hacerle frente a él. Todos estaban aterrados cuando se dispuso en figura. Su arma, la muerte, era formidable. Él era supremo sobre toda la raza humana. Ninguno lo había vencido hasta que el ungido de Dios entró en escena y luchó contra él y le ganó la batalla. Pero veamos más a fondo en el tipo. Jonatán fue aterrorizado por el gigante y luego quedó satisfecho cuando vio que el gigante estaba muerto. Y finalmente su corazón fue cautivado por el hombre que luchó y ganó la batalla. Vio al muchacho en un nuevo papel, como un poderoso conquistador, y su corazón quedó unido al de David. Lo amaba como a su propia alma. Esto llenó su visión. No hubo otra cosa que hubiese tocado su corazón tan maravillosamente como este muchacho con su bolsa de pastor y sus 5 piedras lisas del arroyo. El alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. En realidad, lo que ligó sus almas fue la mutua fe en Dios. Al ver la fe de David, Jonatán encontró un corazón como el suyo, lleno del temor de Dios. Era la maravilla, el milagro de la situación que le asombró. ¿Cómo David puede vencer a ese gigante con nada en la mano, sino simplemente con una honda y algunas piedras? Eso era más de lo que podía entender. Él sabía que Dios había hecho lo sobrenatural, y David era el instrumento escogido para la liberación de Israel. Leemos en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Disfrutamos las bendiciones de la unidad del Espíritu cuando tenemos la misma mente, parecer y hablar. La mente que debemos usar es la mente de Cristo. Cuando todos los hermanos tienen como meta conocer, entender y obedecer la voluntad de Dios, hay una unidad maravillosa, pues las divisiones entre hermanos surgen cuando hay distintos pensamientos y deseos. Cuando hemos conocido a un santo que ama al Señor y a su palabra con todo su corazón, creo que nos sentimos muy cerca de tal hermano, no importa cuáles sean sus edades, nacionalidades ni su estado social. Tal compañerismo espiritual es más que agradable. Leemos en el Salmo 133, 1 al 3. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Verso 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. David y Jonatán hicieron un pacto. En tiempos antiguos tal pacto se realizaba públicamente y estaba basado en un compromiso de protección y provisión tanto del uno hacia el otro y viceversa. No es necesario que nosotros, en esta edad de la Iglesia, hagamos un pacto con nuestros hermanos, porque nuestra unidad fue establecida por Cristo en la cruz. Allí, Él unió a todos los que creen en Él en un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Leemos en 1 Corintios capítulo 12, verso 12 a 14. Verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Verso 14, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Como miembros del mismo cuerpo y de la misma familia, ya tenemos compromiso mutuo el uno con el otro. Nuestra parte es guardar los beneficios de nuestra unidad en Cristo, como dice en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos compromiso mutuo de cuidarnos los unos a los otros. Leemos 1 Corintios capítulo 12, verso 25 al 27. Verso 25, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Verso 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Verso 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Continuando nuestro relato en 1 Samuel capítulo 18, verso 4, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Por dar Jonatán a David estas cosas, ha demostrado la profundidad de su compromiso hacia David. También muestra la profundidad de su discernimiento espiritual en cuanto al llamamiento del Señor sobre la vida de David. El dar
su espada, arco y talabarte a David fue un hecho de humildad y sumisión. Jonatán fue el hijo de Saúl e iba a ser el rey en lugar de Saúl cuando su padre muriera. Sin embargo, Jonatán reconoció que ese lugar fue reservado para David y aceptó la voluntad de Dios, prometiendo su incondicional apoyo a David. Es tan importante que reconozcamos nuestro propio lugar y llamamiento en el cuerpo de Cristo y de los de nuestros hermanos si vamos a beneficiarnos al máximo de nuestra unidad en Cristo. Leemos en Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Podemos aprender aún más lecciones espirituales de la analogía de David y Jonatán. Esto es por considerar a David como tipo de Cristo y a Jonatán como tipo del creyente. David es tipo de Cristo en muchos aspectos. Jesús es el ungido de Dios, escogido como el rey de Israel. David prefiguró al rey que había de venir. Antes de tomar el trono de Israel, David y Jesús ambos pasaron por un tiempo de rechazamiento y persecución. Muchos de los salmos de David describen sus sufrimientos y tristezas que sobrepasan la descripción de las pruebas de David mismo y señalan los sufrimientos del Mesías que había de venir. David tomó la propia espada de Goliat y cortó la cabeza del enemigo. David voluntariamente se enfrentó al enemigo y le venció por amor a Dios y por amor al pueblo de Dios. Jonatán amó a David después de la victoria sobre Goliat. Qué hermoso cuadro de nuestra relación con Jesús. Leemos en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Primera de Juan capítulo 4, verso 19. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. También hay una gran diferencia entre la relación de Jonatán con David y su pacto y nuestra relación con Jesús por el pacto del cual disfrutamos que fue hecho entre Dios el Padre y el Hijo. Así, el creyente no hace un pacto con Jesús. Nuestra salvación y relación con el Señor es un beneficio del pacto entre Dios y el Hijo, lo cual podemos percibir en Juan capítulo 17. Sin embargo, al recibir la revelación del amor de Dios y al aceptar el don de su amor, surge en nosotros un amor y apreciación que nos impulsa a servirle al Señor. Leemos en Romanos capítulo 5, versos 5 al 8. Verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Verso 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Verso 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Reiteramos que por dar su manto, otras ropas, espada, arco y talabarte, Jonatán estaba diciendo que todo lo que era suyo ya le pertenecía a David, y esto fue un placer para él y para su bienestar. La fe que salva es aquella que resulta por aceptar como verdad la revelación del Espíritu, que Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, como nos dice en Juan capítulo 3, verso 16. Tal fe que salva produce un deseo vehemente de rendición completa por amor a aquel que nos amó. Una parte de la fe que salva es el arrepentimiento. El arrepentimiento incluye no solo el reconocimiento de la culpa, de nuestros pecados, también el deseo de vivir para la gloria y honor de Cristo. Él nos amó y voluntariamente dio su vida para darnos vida eterna. Nuestro Salvador merece nuestro todo. Aquellos que creen para salvación experimentan este deseo de responder al amor de aquel que los amó. Lastimosamente, muchos que realmente tuvieron esta experiencia de salvación eterna nunca aprenden el camino de victoria sobre el egoísmo, el cual se obtiene por someterse al ministerio del Espíritu. Su deseo de rendirse a Cristo fue real al ser salvo, pero por una razón u otra no andan en el poder del Espíritu. Leemos en 2 Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. Verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Verso 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Dispensacionalmente, Saúl representa la cristiandad, el sistema religioso llamado por nombre cristiano, que lo ha llevado bajo sus alas, por así decirlo.
Tales son solo cristianos nominales, no saben nada de experimental sobre la muerte de Jesús y de sus resultados para ellos. Ellos, como un todo, no tienen ningún interés en el hecho de que la cabeza de Goliat ha sido reducido en extinción. Pero cuando realmente creemos que el poder de Satanás ha sido anulado por la cruz, es que eso hace la diferencia. Estamos cambiados y miramos al hombre que venció a nuestro enemigo de una manera diferente. Admiramos el poder y la gracia de Cristo, que en solitario salió al encuentro de nuestro enemigo, teniendo su vida en su mano, por así decirlo, y murió para que nosotros pudiéramos vivir. Sin embargo, en esta aparente derrota, él fue el más poderoso conquistador que el mundo jamás haya visto, y no tardará mucho en demostrar este hecho. Sin embargo, ahora es solo una realidad para la fe. Mas cuando nosotros le conocemos, lo amamos. Al igual que Jonatán, nuestro corazón está unido con él, el de nuestro amado, y nada puede agitarnos desprendidamente de él. Saúl pudo haber tenido a David con él en la casa, aunque pronto deseaba deshacerse de él. Sin embargo, el verdadero discípulo lo tiene en su corazón, hablando del grado supremo de amor, y lo ama mejor con cada día que pasa. Jonatán hizo un pacto con David y se despojó de todo lo que él poseía, sus prendas de vestir, su espada, su arco y su cinturón o talabarte. Recuerde, él era un gran hombre. Podemos pensar de nosotros mismos a qué bagaje podemos renunciar, tal vez a todo lo que somos y tenemos, pero en general tenemos poco para dar a nuestro David. Pero Jonatán fue el hijo del rey y tenía una gran herencia, y pronto se dio cuenta de que David fue su maestro. Su opinión de sí mismo se desvaneció cuando miraba al vencedor de Goliat. Su vanidad y autosuficiencia, es decir, su propia capacidad, fue partida. Dijo que, por así decirlo, ¿por qué debo usar los trajes reales? Esta espada y arco y flecha no me pertenece. Yo no maté al gigante. Le daré a él que los merece, esto es, al verdadero rey. Así que puso todo lo que dijo, todo su rango, autoridad real, lo que había de honor en él, a los pies de David. Jonatán, de alguna manera, sabía que David era el rey que vendría, y él reconoció su soberanía por parte de sus acciones en este momento. Jonatán nos recuerda de otro hebreo, de una fecha posterior, otro judío, uno de los mejores fariseos que alguna vez se puso de pie en su propia justicia. Saulo de Tarso era su nombre. Él también fue un gran hombre en la carne, incluso como Jonatán, aunque de carácter diferente. Jonatán fue grande en los asuntos nacionales, un poderoso guerrero y un aparente heredero al trono de Israel. Saulo de Tarso fue igual de grande, pero en los asuntos religiosos. Él también ha establecido todos sus honores y la gloria en la carne a los pies del antitipo David, este es el mismo Señor Jesucristo. Él admitió que había algo de lo que podía alardear, de acuerdo con las costumbres de los hombres. Sin embargo, se despojó de todo lo que fue para él una ganancia, para que lo pudiera poner a los pies del Señor para ganar a Cristo. Pueden leer Filipenses capítulo 3. Todo lo que en Saulo era exaltado un hebreo de hebreos, como la expresión de sí mismo, se despojó ante la gloria de Cristo. Conviene, por lo tanto, despojarse a sí mismo para que Cristo pueda hacer todo. Por lo tanto, su corazón quedó unido a Jesús. Se complace en honrar y enaltecer al conquistador del Calvario. Tenía un sentido de la dignidad de Cristo, de la cual él no quería saber nada de sí mismo, porque iría en detrimento, es decir, en pérdida de su gloria. Leemos en 1 Samuel capítulo 18, verso 5. Y David salió por donde quiera que Saúl le enviaba, y se comportó con prudencia. Y Saúl le puso sobre los hombres de guerra y fue aceptado en la vista de todo el pueblo. David se convirtió en una figura importante en la corte del rey. Como Moisés, él ganó un nombre para sí mismo, como un gran líder de los ejércitos de Saúl. Tan sabiamente él se comportaba que los hombres y las mujeres celebran sus hazañas por el canto y la danza. En este pasaje tenemos un buen ejemplo de la obediencia y la humildad de David y el ejemplo malo de la envidia de Saúl. Recuerde que David ya había sido ungido por Dios para ser rey. Recién había ganado una gran victoria sobre el gigante Goliat. Sin embargo, él estuvo contento de ir donde quiera que Saúl le enviaba. David estuvo contento en someterse a Saúl hasta que Jehová hiciera el cambio. Durante el tiempo entre su ungimiento y el sentarse sobre el trono de Israel, él se comportaba prudentemente. Es decir, hacía todo lo que le agradaba al Señor. David no se condujo fingidamente como para tomar el trono de Saúl por engaño. El deseo de David, este anhelo vehemente, fue siempre hacer la voluntad del Señor en cada situación y en cada deber
para traerle la mayor gloria a su nombre. Qué gran ejemplo tenemos aquí. Dios mediante, en nuestra próxima emisión concluiremos con este maravilloso capítulo. Que el Señor bendiga rica y abundantemente a cada uno. Amén. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios les bendiga ricamente.